Ya estamos de vuelta con ustedes, se lo habíamos anticipado. Nos acompaña aquí en nuestros estudios Tamara Inostroza, médico hemato-oncóloga infantil del Hospital Regional de Antofagasta, para hablar de este tema tan importante que es el cáncer infantil. ¿Cómo está, doctora? Bienvenida. Hola, muchas gracias. Lo conversábamos fuera de micrófono. Usted me decía que tenemos tasas importantes de incidencia aquí en el norte de nuestro país. Sí, tenemos incidencias que varían entre la segunda, tercera incidencia nacional, por sobre la tasa nacional, pero son cifras que en bruto se mantienen más o menos estables en nuestra región y en nuestra macrorregión también. Claro. ¿Y esto a qué se debe, doctora? El cáncer en los niños y en los jóvenes tiene un origen más bien genético, derivado de muchas mutaciones o errores en estas copias de las células, que tienen una causa en realidad desconocida. ¿Ya? Acá se han conocido más mutaciones, pero las causas de estas mutaciones en general persisten desconocidas. O sea, son más bien mutaciones al azar. ¿Ya? La causa genética o que uno pudiera decir que es hereditaria es en muy pocos tumores, sino que no habla más bien de la herencia de papá a hijo, ¿verdad? Sino que habla más bien de una causa genética propia del niño, que por azar ocurren errores en las copias, ¿verdad? Y eso genera este disparo de células anormales y se desencadena este tumor. ¿Y cuáles son los cánceres más comunes en niños? ¿Menores de 15 años? Nosotros vemos habitualmente los menores de 15 años y excepcionalmente entre los 15 y los 18, aunque probablemente con el próximo plan nacional nuestra edad de atención se extienda hasta los 19 años. Pero eso todavía no ocurre. Y en general, igual en los jóvenes también, la causa más importante de cáncer es la leucemia, que es el cáncer de la sangre en el fondo. En segundo lugar están los tumores del sistema nervioso central, del cerebro y el sistema neurológico. Y en tercer lugar los linfomas. ¿Y cuál es el más complejo? Bueno, me imagino que todos. Todos, claro. Sí, lamentablemente todos representan un gran desafío para nosotros, es una emergencia para nosotros, un diagnóstico nuevo. Corremos para establecer el mejor diagnóstico porque de esa manera podemos hacer el mejor tratamiento y obviamente la curación. Esta unidad oncológica del Hospital Regional, me decía que está de 2010, 2012. Como centro integral, centro de mediana complejidad, desde el año 2012 en adelante. Previamente era un centro de complejidad muy baja, digamos, donde se hacían algunas prestaciones muy básicas, pero desde el año 2012 ya como centro oncológico, donde se resuelven patologías cada vez. Se han ido resolviendo progresivamente mayor cantidad y complejidad de patologías en la medida que se ha ido fortaleciendo el equipo humano, de recursos humanos y la capacidad del hospital también. ¿Y cómo es un día a día ahí en la unidad? Siempre es una sorpresa. La mayoría de los días es un equipo muy motivado. Somos alrededor de 15 personas, profesionales y técnicos trabajando por los niños, en el fondo, que atendemos. Son una población de niños conocida, o sea, no es que tengamos niños nuevos todos los días, no, para nada. Entonces son niños que conocemos, que nos conocen, que papás que conocemos, familias, ¿verdad? Desde el día 1. Y muchas veces los damos de alta de adultos. Entonces un día habitual es de mucho movimiento. Tenemos el área de hospitalización, por un lado, donde hacemos los tratamientos más intensivos, las complicaciones, ¿verdad?, asociadas, es un poco más intensa, ¿verdad?, esa parte. Tenemos la parte de la quimioterapia ambulatoria, donde vienen los pacientes, que es la gran mayoría, viene a pasar sus tratamientos ambulatorios, o sea, llega con su citación, ¿verdad?, se pasa su tratamiento, que ya había sido indicado previamente, y se va a su casa o al lugar donde esté en alojamiento, o se devuelve a Iquique, por ejemplo, que tenemos varios pacientes de Iquique, Arica. Y la parte del ambulatorio, donde trabaja los médicos, nutricionistas, psicólogas, asistentes sociales, enfermeras, etcétera, para poder entregar las indicaciones en forma permanente en las distintas etapas. Están los pacientes que están diagnosticados, recién en esta etapa de saber o no saber que tienen un cáncer. Luego están los pacientes en tratamiento, que son los que nos demandan más atención o más frecuencia. Y luego están los pacientes que ya fueron tratados y que los seguimos por largos periodos
por lo menos 10 años de tratamiento o hasta que estén adultos. Me imagino que debe ser una atención como muy distinta, muy lúdica, son niños, son jóvenes, entonces ellos como que requieren otro tipo de estímulos, ¿no? Exacto. Sí, para nosotros, como la mayoría de los niños son en etapas escolar o más pequeños, digamos, hay lactantes, preescolares, escolares, y también hay un grupo importante de adolescentes, pero el juego es esencial. Y ahí nuestro equipo de rehabilitación y todo el equipo de profesionales que tiene, lo tenemos súper claro. Nuestra unidad está decorada, distinto al resto de las unidades. Celebramos todo con los niños, si terminan quimios, si pasan a otra etapa, lo que sea. Entran corriendo a la sala de rehabilitación donde están los juegos, consolas, juegos digamos, de habilidades o psicomotores, sala multisensorial, o sea, un rincón multisensorial. Entonces, siempre el juego es parte importante. Tratamos de que los niños mantengan su rutina lo más cercano a lo normal, que conocemos como normal o que ellos conocen como normal posible. Una unidad que está en constante mejora, está mejora continua. Sí. ¿Qué le falta para pasar a mayor complejidad? Porque hoy es mediana complejidad. Sí, bueno, esto ha sido un camino, ¿verdad? Un proceso, como dices tú, de varios años de trabajo de muchas personas. Y yo creo que estamos al borde ya, o sea, es un tema más bien que tenemos que garantizar como institución, como hospital, que esto no retroceder, ¿verdad? Claro. O sea, la estabilidad es muy importante en esto, el equipo se consolida con muchos años uno agarra experiencia con mucho, porque es una enfermedad rara y bueno, en este momento yo creo que incluso la autoridad ministerial, redes, las autoridades están conscientes de esta etapa en la que estamos y tenemos que afinar ciertos detalles. Hay enfermedades o niños con estas enfermedades que vamos a tener que seguir derivando porque son enfermedades muy raras que se resuelven en algunos centros de Chile y a todos los centros de Chile nos pasa lo mismo, porque esto es una red, digamos. Claro, entonces actuamos muy integradamente en la red nacional. Y nada, yo creo que estamos a las puertas de ser un centro integral ya propiamente tal. ¿Qué falta? ¿Equipamiento? ¿Grupo humano? Nos falta, yo creo que la casa de acogida, ¿verdad? Para poder recibir en forma apropiada a los pacientes que vienen de otras regiones, ¿ya? En la etapa intensa del tratamiento me refiero yo, porque la parte menos intensa se resuelve en la forma ambulatoria, yendo y viniendo. Nos falta la cirugía oncológica, que es muy importante, pero eso lo resolvemos también con nuestro centro de mayor complejidad en el Calvo Maquena, en red en el fondo. Es importante eso para nosotros y ponerse de acuerdo con redes asistenciales, que es quien da el visto final. ¿Cómo se porta el Estado? ¿Cómo se porta la empresa privada? Muy bien, la verdad es que el Estado, a través de la ley, el GES, digamos, esto tiene un financiamiento. Eso es muy importante. En todo el mundo se sabe que el hecho de que los gobiernos se hagan responsables de esta patología garantiza la sobrevida, o sea, los resultados. O sea, yo creo que eso ha sido un trabajo que el Programa Nacional ha hecho desde más de 30 años, convenciendo a las autoridades, y de hecho el cáncer infantil fue el piloto GES, fue de las primeras patologías. Somos el GES número 14, o sea, entró dentro de las primeras patologías, al igual que los cuidados paliativos. Entonces, ya convencimos al Estado, ya es ley. Claro, ahora lo que falta de repente en el organismo público es que las velocidades de los cambios se puedan ir reflejando más rápidamente, pero en general, bien. Los hospitales también, las autoridades comprenden que por cada peso que se invierte en un niño, en un tratamiento oncológico, eso está demostrado en el mundo, la sociedad recibe 3 veces ese valor. O sea, claramente es una inversión, ¿ya? Y siempre es costo efectiva, aunque invierta 1, aunque invierta 100. O sea, siempre voy a retribuir para la sociedad 3 veces más que ese valor. Por lo tanto, nosotros somos bastante unidos en la red nacional, como centros públicos, de hospitales públicos, los centros oncológicos de Chile, los centros PINDA. Por lo tanto, actuamos bastante en bloque. Claro. Vamos a aprovecharnos de la doctora. Cáncer infantil. ¿Qué le podemos decir a la mamá, al papá? ¿Qué recomendación le podemos decir
al papá, a la mamá, si hay alguna sospecha? Sí, bueno, súper importante esa pregunta, porque el cáncer infantil es raro, pero tiene síntomas bastante comunes, enfermedades súper comunes. Tiene fiebre, dolores de cabeza, que son habituales en las personas, ¿verdad?, que se enferman. Pero hay claves muy importantes, hay páginas donde ustedes pueden consultar, por ejemplo, pindachile.cl, las páginas de la Fundación Nuestros Hijos, de la OMS, donde hay material educativo específico. Pero sí es importante que cuando tenemos una fiebre, por ejemplo, que no tenemos explicación, que es persistente, que limita la actividad cotidiana del niño, que además se le ve pálido, enfermo, el cáncer no se cura solo. ¿Ya? Entonces es importante que el niño no se va a ver mejor como en un resfrío, después de 2 o 3 días ya el niño está mejor. No, esto es progresivo. ¿Ya? Dolores de hueso que limiten también su vida cotidiana, los típicos dolores óseos de la infancia. Son nocturnos, son vagos, se quitan y al día siguiente el niño está como si nada. Claro. Estos no, estos son progresivos, son localizados en un punto específico muchas veces. A veces son difusos, pero también limitan la marcha, limitan el juego. Eso es muy importante. El niño no juega, eso es raro, ¿no? Lo mismo los dolores de cabeza que despiertan a un niño en la noche, que vomita en la madrugada. Rápidamente nos tienen que hacer consultar lo más probable es que esto no sea un cáncer, ¿verdad? Pero la consulta precoz marca la diferencia. Con el apoyo de los tratamientos, el equipamiento, ¿el cáncer se cura? El cáncer infantil se cura. Ya en nuestro país tenemos tasas de curación cercanas al 80%. Eso en el mundo, no sé, Estados Unidos, por ejemplo, que es primer mundo, en Europa, son el 90%, casi el 90% de los niños se cura, y el objetivo, digamos, de las organizaciones internacionales a las cuales nosotras pertenecemos, por ejemplo, como grupo chileno, es encontrar la cura. En algún momento puede ser que muchas patologías ya son medias crónicas, ahora ya con los estudios genéticos y las terapias más dirigidas. Pero sí, el cáncer infantil se cura y por eso es muy importante detectarlo a tiempo. Hay un proceso de un niño estudiante, un niño que tiene que seguir su vida normal. ¿Qué le podemos decir a la sociedad respecto a eso? Sí, bueno, hay muchos mitos como que estas personas pueden a la larga ser menos que los pares en el fondo, pero no, o sea, si bien hay muchas secuelas, ya sea precoces o tardías del cáncer, no es gratuito curarse de una enfermedad tan grave. La rehabilitación precoz para nosotros ha sido muy importante. De hecho, tenemos una unidad de rehabilitación. Somos el único centro en Chile que tiene una unidad de rehabilitación inserta dentro de su propia recinto, su propia unidad. Por lo tanto, tratamos de nosotros enfocarnos en las secuelas desde el inicio, ¿verdad? Pero estas secuelas no necesariamente son funcionales, muchas veces son, claro, motoras, psicológicas, emocionales, ¿verdad? Cognitivas también. Pero lo importante es que esta persona, nuestro objetivo es que ellos sean iguales a sus pares, curarlos y que sean iguales, ¿cierto? Pero también depende de un trabajo de la sociedad. Esta enfermedad no se contagia, es una enfermedad que, como te digo, se cura. Por lo tanto, las personas pueden hacer su vida plenamente la mayoría de las veces, sin limitaciones. Ya, de hecho, hace poco salió la ley del olvido oncológico para que no haya discriminación después de los 5 años del diagnóstico, no haya discriminación por esta causa. Doctora, y como sociedad, ¿cómo podemos ayudar al centro oncológico, a la unidad, a ustedes? Bueno, la sociedad importante es la inclusión de los pacientes, ¿verdad? En su día a día, en su cotidianidad, tender la mano, es muy importante el acompañamiento para las familias que están pasando por esta enfermedad. También es importante, por ejemplo, podemos ser donantes de sangre, altruistas, sin que necesariamente sea dirigido para un paciente, acercarnos. Están las redes sociales o los contactos en la página del hospital del banco de sangre, y nosotros podemos ir donando cada cierto rato porque un niño en tratamiento requiere varias transfusiones durante su tratamiento. No solo nosotros como Unidad de Oncología requerimos un apoyo constante y permanente del banco de sangre, sino que también los jóvenes y otros adultos con cáncer.
También podemos ser donantes de precursores hematopoyéticos para algunos cánceres, los menos, pero algunos cánceres de sangre o hematológicos no pueden ser curados solo con quimioterapia y muchas veces tienen indicación de trasplante de precursores hematopoyéticos o conocido como médula ósea, aunque no siempre es de médula ósea, pero sí podemos registrarnos en fundaciones como DKMS, que nos permite ser donantes para el mundo, digamos. Para donde se nos necesite. No es que vamos a viajar ni nada, pero sí podemos ser potenciales donantes de nuestros gemelos genéticos. También existen fundaciones con las que tenemos convenios oficiales, digamos, en el Servicio de Salud, como la Fundación Nuestros Hijos, que gracias a ellos tenemos rehabilitación, pues hemos tenido evaluación especializada de rehabilitación recientemente, tenemos un convenio vigente, ellos nos financian muchas terapias y además han sido formadores de equipo, capacitadores de equipo en rehabilitación principalmente, y que esperamos seguir manteniendo su colaboración. Ya tenemos recientemente un convenio firmado a través del Servicio de Salud. Eso, o sea, no es fácil. Bueno, por parte nuestra, felicitarlas, ¿eh? A usted, a todo el equipo de la Unidad de Oncología del Hospital Regional de Antofagasta, porque están haciendo una labor muy linda, muy importante. ¿Ya? O sea, yo me emociono a escucharla, porque en realidad están haciendo esta labor maravillosa. Sí, muchas gracias a ti. Yo también quiero aprovechar esto y agradecerle al equipo que trabaja todos los días incansablemente por los pacientes, a nuestras familias, digamos, nuestras familias de pacientes, que nuestros niños, nuestros pacientes, que son nuestra razón por la cual vamos contentos a trabajar y que confían en nosotros, a nuestras autoridades también, al Servicio de Salud, y por poder difundir esta información. Felicitaciones. Bien, nos acompañó la doctora médico hemato-oncóloga infantil del Hospital Regional de Antofagasta, Tamara Inostroza, para hablar sobre el cáncer infantil. Pausa y ya retornamos con más noticias.